Lo primero que debes de saber es que todos los trabajadores mexicanos que cotizan en el IMSS tenemos ciertas subcuentas de ahorro. Las primeras son administradas por las AFORES, que es la subcuenta para el retiro y la subcuenta de aportaciones voluntarias. Y existe una tercera subcuenta que es la subcuenta de vivienda, que es administrada por el Infonavit. Así es, tu patrón te retiene una cierta proporción de tu salario para que compres una vivienda en el futuro. Básicamente vas a poder ocupar esta subcuenta de la vivienda de tres maneras. La primera, como complemento de un crédito. Es decir, con estos ahorros más un crédito que te otorgue el Infonavit, con eso vas a poder comprar una casa. La segunda, como garantía. Es decir, tú puedes asistir a alguna institución financiera como un banco y pedirle un crédito y que ponga como garantía este ahorro que ya es tuyo. Con eso van a incrementar tu monto o te pueden mejorar las condiciones. Y tercero, si nunca usaste un crédito para la vivienda, te devuelven tu dinero, pero te lo van a devolver al momento de tu retiro como un incremento de tu pensión. Una pregunta muy frecuente es si el crédito está indexado al salario mínimo todavía. Antes del 2016, los créditos que se otorgaban justamente estaban ligados al salario mínimo, por lo que un cambio en la legislación del salario mínimo, como el que se está planteando en estos últimos meses, hubiera afectado el valor de tu deuda significativamente al alza. Desde el 2012, se comenzó con un programa de reemplazar la deuda a pesos, como es la deuda que adquieres en un banco. Pero ojo, desde el 2017, a pesar de que ya no se usa la referencia salario mínimo, también existe la referencia a la unidad de medida y actualización UMA, que es calculada por el INEGI y se actualiza anualmente en función de la inflación. Este es el valor de la UMA en 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que si contratas un crédito en UMAS, por un lado, el monto de tu crédito irá disminuyendo conforme se realicen las aportaciones a capital de tus pagos, pero por otro lado, conforme se actualice el valor de la UMA con niveles de la inflación, también incrementará tu deuda. De ahí lo importante de buscar dar un alto enganche, ver alternativas adicionales para financiarte, buscar un crédito en conjunto con el Infonavit y una entidad financiera, pero sobre todo buscar alternativas en pesos. Si optas por un crédito en UMAS del Infonavit, es importante realizar pagos a tu crédito adicionales a lo que descuente tu patrón, ya que de lo contrario la disminución no será considerable. Lo mejor que puedes hacer es obtener un crédito en pesos, es decir, tengo una deuda de 1 millón de pesos. A diferencia de tener una deuda en otras unidades como la UMA, tengo una deuda en 80,000 UMAS. Otra pregunta importante es, ¿tu tasa es fija o es variable? Si es variable vas a tener el riesgo de que si las tasas de la economía suben, tu deuda también va a subir. Si es el caso hay que preguntarnos si tiene una tasa tope, es decir, si las tasas de la economía empiezan a subir mucho, ¿hay algún límite, por ejemplo un 13% máximo? ¿Cuáles son las características generales de un crédito del Infonavit? Justamente se utiliza el ahorro de la subcuenta de vivienda. Tu patrón realiza aportaciones mensuales al pago del crédito. La tasa anual es fija. La tasa máxima es del 12%. Puedes decidir buscar un mayor financiamiento al sumarlo con el de tu esposo o esposa. Durante la vida del crédito se tendrá un seguro contra desastres naturales como incendio, terremoto, erupción, entre otros. También se cuentan con otros seguros, como en caso de desempleo o por fallecimiento. ¿La tasa de la que hablamos del 12% es buena? Aquí la pregunta clave es ¿a qué tasa te puedes financiar tú? Hay en el mercado otras alternativas que te pueden dar un crédito hipotecario desde un 9%, pero la realidad es que ese 9% no se lo otorgan a todos. De entrada, los requisitos de un banco suelen ser más exigentes que los del Infonavit, y esas tasas tan buenas te las pueden dar en función de otros factores como el enganche que des o la relación de productos que tengas con el banco. Lo importante es comparar. Déjame decirte que en un crédito tan de largo plazo y de un monto tan relevante, un 1% de diferencia sería muchísimo en términos de intereses. Existen ciertos requisitos para poder solicitar un crédito en el Infonavit: cotizar en el IMSS, tener una relación laboral formal, alcanzar los puntajes necesarios. Ahorita te explico cómo funciona el sistema de puntaje y recuerda tener un buen historial. Si no has visto el video de buró de crédito en el canal, te recomiendo hacerlo ahora. El sistema de puntos considera 4 factores. Se requiere alcanzar un mínimo de 116 puntos y se calculan en función de los siguientes datos: la edad, el salario, el ahorro en la subcuenta de la vivienda que tengas actualmente y los bimestres cotizando continuamente. Por ejemplo, estos son los indicadores para calcular los puntos. En el caso de la edad, por ejemplo, si tienes entre 21 y 34 años y tu salario es de 4 unidades de medida y actualización, tendrás 62 puntos. En función del salario mensual del trabajador, por ejemplo, si tienes esos 4 unidades de medidas y actualización que comentamos, podrás obtener 37 puntos. Y en el caso de los bimestres cotizados, por ejemplo, si tienes menos de 5 bimestres, no tendrás ningún punto. A diferencia de si ya tienes más de 16 bimestres cotizando, tendrás hasta 38 puntos. Algo importante de los 116 puntos mínimos para solicitar tu crédito del Infonavit es que el monto de crédito depende de la edad, del salario, del ahorro y del tiempo de cotización, y no como tal de los puntos. Los puntos
puntos se pueden sumar entre esposos, pero no con otros familiares. Si dejas de trabajar, tus puntos no se eliminan. Solo habrá un rubro que sí se verá afectado, y es el de los bimestres de cotización continua. No te preocupes por tú andar calculando estos puntos. Puedes entrar al portal del Infonavit y ahí en automático te van a hacer un desglose de los puntos que tienes. Preguntas frecuentes. ¿Qué porcentaje de tu sueldo se destina al ahorro del Infonavit? El 5% del salario base e incluye todo tipo de ingreso pagado, pagos en especie, comisiones, gratificaciones, etc. En caso de tener un trabajo formal, no es posible hacer tus propias aportaciones, más bien las podrás realizar a las subcuentas de la Afore. En caso de detectar que no se están realizando estas aportaciones, deberás de presentar una queja ante el Infonavit. ¿Quién realiza los trámites en caso de solicitar un crédito para la vivienda? Existen dos escenarios. Si adquieres una vivienda particular, tú realizarás los trámites con el Infonavit. Si la compra es con una constructora, lo realiza esta. ¿Cuáles son los costos de los trámites? Los trámites como tal son gratuitos, pero sí habrá ciertos gastos que cubrir, como los gastos de titulación o financieros. Es importante que los consultes y consideres al momento de realizar un presupuesto. ¿Qué rendimientos ha tenido mi ahorro del Infonavit? Estos son los rendimientos en los últimos años. Y recuerdas que al principio comentábamos de la unidad de medida y actualización UMA, que incrementaba en función de la inflación, pues los rendimientos del ahorro del Infonavit deben de ser mayores a la inflación. Existe también un simulador en la página del Infonavit que, de acuerdo a la edad y al sueldo, te puede calcular cuánto sería un potencial de préstamo. Por ejemplo, de 45 años de edad y con un sueldo de 30,000 pesos, nos arroja un resultado de poco más de 901,000 pesos. A diferencia de alguien de 50 años de edad que tenga un sueldo de 50,000 pesos, podrá acceder hasta 1,374,000 pesos. Recuerda que se deberán de seleccionar beneficiarios. Para el caso de faltar el titular, se les puede entregar el ahorro de la subcuenta de vivienda. Ojo, las deudas se cancelan en ese caso y no se traspasan al beneficiario. Vas a poder usar tu crédito del Infonavit en distintos usos. Por ejemplo, puedes comprar una casa nueva o una casa usada. Puedes incluso comprar una casa que tenga una hipoteca. Vas a poder hacer remodelaciones a tu casa, o si compraste un terreno, puedes construir una casa. Los requisitos de comprar una vivienda son que esté en una zona urbana, que cuente con todos los servicios, agua, drenaje, luz, y que esté al corriente con el pago de dichos servicios. En caso de haber comprado un terreno, las escrituras en el registro público de la propiedad deberán de estar a tu nombre o al de tu esposo o esposa. En caso de que esté a nombre de alguien más, parte de tus ahorros los deberás destinar a realizar el proceso de cambio a tu nombre. Debe contar con todos los servicios listos y estar al corriente, tener uso de suelo habitacional, y debes de considerar gastos adicionales como la licencia de construcción, el avalúo, gastos del 1.5% del presupuesto de obra por supervisión de 5 visitas que se realizarán para supervisar justamente la obra. Para reparar tu casa, la vivienda debe también estar a tu nombre o al de tu esposo o esposa. En caso de mejoras menores, pueden estar a nombre de un familiar. Dependiendo del tipo de mejora, el plazo puede ir desde 6 hasta 30 meses. Los dos tipos de mejora son las mejoras mayores, como construir muros, nuevas recámaras o pisos extra, y las mejoras menores, como impermeabilizar, pintar, comprar muebles de cocina o baño. Puedes ocupar el crédito tradicional hipotecario o un programa más flexible llamado Mejoravit. Te puede prestar hasta 54,885 pesos en plazos de 12 a 30 meses y no te pide tener un sueldo mínimo. Comparado con los demás, este programa de Mejoravit tiene una tasa mayor a otros programas y es del 16.5%. En caso de haberlo usado anteriormente, lo puedes solicitar un bimestre después. Puedes también usar tu crédito para pagar tu hipoteca actual. Deberás de consultar con la institución financiera donde tienes tu crédito actual el proceso para que se firme la liberación de tu hipoteca antes de firmar con el Infonavit. No debes de tener adeudos de impuestos como el predial. Una vez realizado el trámite, el Infonavit le paga a tu banco en 5 días después de firmar la escritura. ¿Qué tipos de crédito maneja el Infonavit? Principalmente existen 3 tipos de crédito. El crédito tradicional del Infonavit tiene un monto máximo de poco más de 1,712,000 pesos, pero todo depende de la capacidad de pago que tengas. Existe la modalidad de un crédito combinado con una entidad financiera más el Infonavit, llamado Cofinavit. Aquí el monto del Infonavit podrá llegar hasta 441,000 pesos. Y existe otra modalidad que es Cofinavit Ingresos Adicionales. Si tu sueldo es menor a 9,000 pesos, puedes comprobar otras fuentes de ingreso como comisiones o propinas y te pueden prestar también hasta 418,991 pesos. En los 3 casos, el descuento depende de tu salario y lo puedes solicitar en conjunto con tu esposo o esposa. ¿Cuáles son los documentos necesarios? Deberás de llenar la solicitud de crédito. Te van a pedir información personal, información del crédito como el destino, el plazo y el tipo de crédito, información de la vivienda y datos de la empresa. Deberás de solicitar un avalúo, que es realizado por unidades de evaluación específicas. Los pasos a seguir. Primero, debes de consultar desde la página si eres apto a crédito y el monto máximo. Debes de tomar un curso en línea. Debes de solicitar el avalúo,
que no es otra cosa que el proceso donde el experto determine el valor del inmueble del cual se quiere solicitar un crédito. Después, deberás elegir un notario público que tenga convenio de cooperación con el Infonavit y finalmente, recabar toda la información solicitada y hacer una cita. ¿Puedes solicitar un segundo crédito del Infonavit? La respuesta es sí. Deberás esperar al menos 6 meses después de pagar el primer crédito y haberlo pagado sin atrasos y tener menos de 65 años. También te solicitarán tener al menos 2 años de cotizar sin interrupción laboral. En caso de no solicitar un crédito a la vivienda, ¿qué pasa con el dinero? ¿Cómo lo recupero? Va a depender de tu edad y las fechas en las que empezaste a trabajar. Del periodo de 1992 a 1977, a partir de los 65 años de edad, puedes solicitar tus ahorros a la Afore. Del periodo de 1997 en adelante, si no tienes un crédito Infonavit vigente y cuentas con un dictamen de pensión del IMSS, puedes realizar el trámite en el Infonavit o en la Afore para la devolución. Los saldos los podrás consultar desde el portal del Infonavit. ¿Qué debes de considerar si ya tienes un crédito del Infonavit? El pago se descuenta directamente de tu sueldo y quien realiza la función de apartar ese dinero será la empresa y no tú. Te seguirán descontando el 5% adicional de aportaciones. El pago está topado a un 30% de tu salario y va a cubrir 3 conceptos. El capital, que es la parte que realmente se reduce de tu deuda. Los intereses, que se cobran en función del monto que debes y la tasa. Y los seguros, como el de desastres naturales. En caso de quedar desempleado, el pago lo podrás continuar abonando vía transferencia o depósitos bancarios o en ciertos establecimientos autorizados como en algunos supermercados. En caso de estar desempleado y no poder realizar el pago habitual, puedes acceder a un apoyo una vez cada 5 años vía el Fondo de Protección de Pagos hasta por 6 meses, donde se te permite pagar una parte de tu mensualidad en lugar de hacerlo completo. También existe la posibilidad de una prórroga parcial o total. Por ejemplo, en la prórroga total puedes por un plazo de hasta 4 meses detener los pagos, aunque deberás de considerar que los intereses se continuarán acumulando en ese periodo. Existen otros apoyos en caso de situaciones específicas. Por ejemplo, si tu empresa entra en paro y tú estabas al día con tu crédito, puedes disminuir por un año el 25% del monto de los pagos de tu crédito, o en caso de disminuir tus ingresos, se puede solicitar una reestructura. En caso de fallecimiento del titular, existe el seguro de fallecimiento, para que los beneficiarios puedan liberar la deuda. Una vez que terminas de pagar, tienes que solicitar la cancelación de la hipoteca. Es el documento que avala que ya no tienes deuda pendiente y el trámite lo deberás de realizar con un notario público. Una vez que valides en el sistema que tu saldo está en ceros, deberás de solicitar el aviso de suspensión y retención desde el portal del Infonavit y notificar a tu patrón que deje de realizar descuentos. De no hacerlo, se seguirán tomando los descuentos y tendrás después que solicitar el saldo a favor. Asimismo, existe el programa Cambiavit. Si tienes un crédito de al menos 2 años y estás al corriente, puedes validar este programa en caso de cambiar de casa, tanto del mismo, menor o mayor precio, en tu mismo estado o en otro. Ya sea que vayas a tener 2 propiedades, o estés cambiando la actual por una nueva, donde ya no necesitarás de un nuevo crédito, sino hacer un cambio de garantía, obteniendo o pagando el diferencial en caso de que la propiedad sea de menor o mayor valor. En caso de tener dudas, aquí te dejo los teléfonos donde podrán atenderte sin costo. Suscríbete para más videos financieros cada semana. Gracias.